Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total en el set. El exdirector de Sandokan confiesa los gritos y la crisis vivida con Can Yaman. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Si pensaban que todo era armonía y perfección en el rodaje de la tan esperada serie Sandokan, lamento decirles que la realidad detrás de las cámaras ha sido muy diferente y mucho más oscura de lo que imaginábamos. Una bomba ha estallado en las últimas horas y el humo de este incendio ha llegado a todos los rincones de las redes sociales. Estamos hablando de una confesión que nadie vio venir, una declaración que pone en duda el comportamiento de uno de nuestros actores favoritos. El antiguo director de la serie, el hombre que hasta hace poco llevaba el timón de este gigantesco proyecto, ha decidido romper su silencio. Y lo que ha dicho, amigos míos, es realmente preocupante. Ha calificado su tiempo trabajando con Can Yaman como una verdadera crisis y ha revelado detalles de una pelea que casi termina con la producción cancelada. Todo comenzó cuando aparecieron los primeros rumores de que el director había abandonado el proyecto de forma repentina. Al principio, todos pensamos que se trataba de problemas de agenda o quizás alguna enfermedad, pero la verdad ha salido a la luz y es mucho más dramática. En una entrevista exclusiva que ha concedido a un medio local, el exdirector no se guardó nada. Con un tono de voz que denotaba cansancio y frustración, explicó por qué tuvo que dejar el trabajo de sus sueños. No podía más, confesó. Trabajar con Can Yaman se convirtió en una lucha de poder diaria, una crisis que no tenía fin. Según sus palabras, la tensión en el set era insoportable. Al parecer, nuestro querido Can, quien se ha preparado físicamente como nunca para este papel, tenía ideas muy diferentes a las del director sobre cómo debía interpretarse al personaje. Lo que comenzó como pequeñas discusiones creativas, pronto escaló a gritos y enfrentamientos frente a todo el equipo técnico. El director narró un incidente específico que fue la gota que derramó el vaso. Ocurrió durante la grabación de una escena de acción muy compleja. Estaba lloviendo, el suelo estaba resbaladizo y la tensión era alta. El director dio una instrucción clara sobre cómo Can debía moverse para que la cámara captara mejor su expresión. Sin embargo, Can se detuvo en seco, miró al director y, según los testigos, dijo con voz firme, «No lo haré así. Sandokan no se movería de esa manera, yo conozco a mi personaje mejor que tú». El set se quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. El director, tratando de mantener la autoridad, le respondió, «Can, por favor, confía en mi visión. Necesitamos esta toma ahora». Pero la respuesta de Can fue aún más explosiva. Dicen que tiró parte del vestuario al suelo y gritó, «Tu visión está limitando mi actuación. Si no me dejas ser libre, no puedo trabajar». Fue un momento de caos absoluto. El director relata que se sintió totalmente irrespetado. «Intenté hablar con él, intenté razonar, pero era como hablar con una pared», dijo el exdirector en su declaración. Su pasión es admirable, pero su ego en ese momento no dejaba espacio para nadie más. Era su camino o ninguno. Esta pelea provocó que el rodaje se detuviera durante 2 días completos. Los productores intentaron mediar, trataron de calmar las aguas, pero el daño ya estaba hecho. La relación entre el actor principal y el director se había roto para siempre. No había vuelta atrás. El director sentía que su autoridad había sido socavada frente a todo el equipo y que ya no podía dirigir el barco si el capitán no le hacía caso. «Renuncié porque mi salud mental estaba en juego. Cada día era ir al set pensando en cuál sería la próxima crisis, cuál sería la próxima pelea», admitió con tristeza. Por otro lado, fuentes cercanas a Can Yaman han salido en su defensa, aunque el actor no ha dado una declaración oficial frente a las cámaras sobre este tema específico. Se dice que Can comentó a sus amigos más cercanos, «Solo quiero que sea perfecto. La gente espera mucho de mí y siento una presión inmensa.
Si discuto, es porque me importa el proyecto, no por capricho. Es evidente que Khan siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sandokan es un proyecto internacional y él quiere brillar. Quizás esa presión es la que lo ha llevado a estar más irritable de lo normal. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿justifica la pasión el mal comportamiento? ¿Es válido gritarle a tu director solo porque no estás de acuerdo con una toma? El ambiente en el set después de la partida del director ha sido descrito como extraño. Aunque ha llegado un nuevo equipo de dirección, la sombra de esa gran pelea sigue presente. Los otros actores, aunque profesionales, se sienten un poco incómodos, temiendo que en cualquier momento pueda estallar otra tormenta. Es una situación delicada. Queremos ver a Khan triunfar, queremos ver la serie, pero estas noticias nos dejan un sabor amargo. Nos hacen preguntarnos si la fama y la presión están cambiando a nuestro ídolo. El exdirector cerró su entrevista con una frase que nos ha dejado pensando a todos: el talento es importante, pero la humildad y el respeto en el trabajo lo son todo. Sin eso, el talento no brilla igual. Unas palabras muy sabias que seguramente resonarán en la mente de Khan. Ahora, queridos seguidores, la situación es incierta. ¿Podrá Khan adaptarse al nuevo director sin problemas? ¿Habrá aprendido de esta experiencia traumática? Lo que sí sabemos es que la filmación continúa, pero los ojos de todos están puestos en cada movimiento del actor. Ya no se le perdonará tan fácilmente otro berrinche de estrella. La producción ha invertido millones y no pueden permitirse más retrasos por peleas de ego. Esperamos sinceramente que las aguas se calmen y que el arte vuelva a ser el protagonista en el set de Sandokan y no los escándalos. Hemos llegado al final de este video lleno de revelaciones, pero ahora quiero saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. Esta es la parte más importante. ¿Creen que el director hizo bien en renunciar y contar todo, o debería haber mantenido los problemas en privado? ¿Piensan que Khan Yaman tiene razón al defender su visión del personaje con tanta intensidad, o creen que le faltó respeto a su jefe? ¿Ustedes perdonarían a un compañero de trabajo que les grita frente a todos? Quiero leer sus opiniones. Por favor, dejen sus comentarios abajo, siempre los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Si les gustó este video y quieren seguir enterándose de toda la verdad sobre sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y darle un gran like a este video. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo las mejores noticias. Hasta la próxima, amigos.